En Target, tu dinero vale más. Por solo $1.29, dile adiós al polvo con un paquete de 2 rollos de toallas de papel Smartly, una casa limpia y una buena oferta. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. Es el momento de hablar de salud mental sin vergüenza. Es el momento de cuidarnos mutuamente para prevenir el deterioro de nuestra salud mental. Es el momento de que la salud mental deje de ser un privilegio de los que pueden pagar por atención oportuna y de calidad. En la Fundación Más Cerca venimos trabajando por el goce efectivo de nuestros derechos en materia de salud mental, porque el momento de la salud mental es ahora. Es el momento de estar más cerca. Luego de mes y medio de paro nacional, el Portal de la Resistencia, antiguo Portal Américas de Transmilenio, es el epicentro de la movilización social en la ciudad de Bogotá. Lo que comenzó como indignación ante los abusos por parte de la fuerza pública en ese punto de la ciudad, se transformó en un asentamiento de la comunidad que permanece hasta el día de hoy. Allí, los jóvenes de la denominada primera línea han jugado un papel de primer orden, no solo protegiendo a la comunidad de las embestidas de la policía, sino también liderando un proceso de deliberación y construcción colectiva de propuestas para la superación de la crisis nacional, mientras que enfrentan la indiferencia y los intentos de criminalización por parte del gobierno de Iván Duque. Soy Óscar Espitia. Y yo, Caro Mejía. En Target, tu dinero vale más. Por solo $1.29, dile adiós al polvo con un paquete de 2 rollos de toallas de papel Smartly, una casa limpia y una buena oferta. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. Hoy en Especiales La Diversa, las voces de la primera línea, parte 1. Estamos en este momento con un integrante de la primera línea que nos va a compartir un poco sobre lo que ha sido su vida, no solamente durante el desarrollo de las protestas en el marco del paro nacional, sino también qué era sobre su vida antes de iniciar el paro nacional de este año 2021. ¿Cuál era tu entorno familiar? ¿Cómo se desarrollaba tu vida en la cotidianidad antes de hacer parte de la primera línea? Hola, pues antes del paro, yo realmente vivo solo hace bastante tiempo. Me encontraba laborando, una persona normal, tenía un empleo bastante mediocre, un sueldo bastante bajo, que es difícil conseguir empleo en ese país si no se tiene un título universitario o por lo menos un técnico, pero estudiar y trabajar también se hace complicado porque las empresas tienen horarios a conveniencia de ellos. Si ellos quieren, uno firma un contrato laboral por 8 horas, pero si ellos quieren tenerlo uno 12 horas, tiene que estar 12 horas, no hay forma uno de decir que no. Una de las primeras condiciones que ponen cuando uno comienza a laborar o cuando va a firmar contrato es no estar estudiando, porque para que eso no intervenga con los horarios laborales. Entonces entre 8 y 12 horas de trabajo al día, más 2 horas disponibles desde que uno se levanta hasta que llega a la empresa en el medio de transporte, y 2 horas más para llegar a la casa, pues uno vive prácticamente entre el trabajo y los buses. Entonces ese era más o menos como mi cotidianidad, el trabajo a la casa, de la casa al trabajo. Hacía parte de una fundación que trabajaba con niños, me tocó dejarla también. Y nada, debido al comienzo del paro, las cosas se intensificaron más en la empresa, los horarios eran más altos, muy por fuera de la ley. Además de eso, no había horarios para comida en la empresa, tocaba, trabajar 12, 13 horas sin horario de comida, 15 minutos de un break, y pues el sueldo era igual. Cuando uno iba a cobrar, lo que eran los extralaborales, los recargos y eso, siempre había una excusa. Si uno no podía trabajar un día por el asunto del paro, pues ya tenía que pagar ese tiempo aparte. Entonces, en lugar de hacer extra, estaba trabajando más para la empresa sin producir para uno. Claro, y en materia de educación, ¿cuál era tu panorama? Pues intentando ingresar a estudiar, pero como le digo, debido al trabajo, tenía que elegir entre trabajar y estudiar.
me quedaba muy difícil, digamos, estudiar y trabajar al tiempo por los horarios. Y pues si decidía dejar de trabajar ya no tenía para comer ni para estudiar. Entonces en Colombia estamos como atados a eso todo el tiempo, como a elegir entre lo uno y lo otro, y siempre se está eligiendo la comida. Siempre una de las opciones que hay que elegir, una de las cosas que están sobre la mesa es comer, y definitivamente no podemos dejar de comer. Con lo que nos dices es notable que definitivamente las motivaciones son muchas, pero sí pues nos gustaría que nos ampliaras un poco de las razones que te tienen en este momento haciendo parte de la primera línea. Bueno, es bastante largo para contextualizarlo, porque eso no es de inconformidad del momento, sino desde niño. Yo nací en pues, una ciudad del norte del país, de la costa. Fui criado por mis abuelos, hasta los primeros años de mi vida los pasé en una finca, luego fuimos a una vereda, y a los 6 años era muy común que nos sacara la guerrilla o los paramilitares a cualquier hora del día y nos dijera: los necesitamos a las 4 o a las 6, a la hora que ellos quisieran, en el parque del pueblo, para presenciar asesinatos, para presenciar decapitaciones, mutilaciones, bajas con tiros de gracia, porque había un enemigo, y cualquiera que ellos consideraran enemigo, consideraran del bando contrario, pues entonces debía morir, y nosotros debíamos ser testigos porque tenían ellos que poner un ejemplo. Y es muy duro, digamos, para un niño de 6 años tener que presenciar eso. Luego volví a la ciudad y el panorama no era muy distinto. Estaba un grupo que era del gobierno, que se esclareció que era el gobierno, llamado La Mano Negra, haciendo unas supuestas limpiezas sociales, y además de eso los paramilitares todo el tiempo tratando de reclutar personas. Entonces crecí en ese entorno de violencia toda mi vida. Tuve siempre 3 opciones: o tomaba las armas con la guerrilla, o la tomaba con los paramilitares, o las tomaba con el ejército. Decidí tomarlas con el ejército, y al entrar al ejército me di cuenta que en Colombia no tenemos una fuerza militares pública, sino un grupo de mercenarios pagados por el Estado. Patrullaba con paramilitares mientras estuve en el ejército, de tú a tú. Compartíamos el armamento, fui testigo más o menos no puedo decir que de los falsos positivos, pero sí supe de operaciones de falsos positivos, operaciones de desviación de incautación de drogas. Se incautaba cierta cantidad de droga y terminaban reportando un 10%, un 15% cuando mucho. A los directamente implicados en el asunto se les daba un par de días de vacaciones, o se les permitía quedarse con 1 o 2 kilos de la cocaína, o algún tipo de trato así hacían. En la ciudad el mismo cuando salí del ejército fue el mismo tema. Otra vez si me quedaba por ahí andando, si conseguir empleo, si me iba con los paramilitares. Entonces toda la vida he visto violencia en el país y ya estoy harto de eso. La corrupción creo que es lo que más crea violencia en el país, es la corrupción. Y ver eso, vivir entre eso toda la vida, vivir queriendo ser alguien, o bueno, no ser alguien, sino salir adelante, ya sea académicamente o profesionalmente, o crear empresa o hacer algo, es muy difícil en Colombia. Se vive todo el tiempo soñando. El colombiano todo lo hace, como le decía hace un momento, con hambre. Sale a votar con hambre, piensa con hambre, estudia con hambre, trabaja con hambre, y siempre está obligado a decidir entre la comida y sus sueños. Entonces, ¿cuál sería la vida ideal para ti? Si se pudieran hacer todas esas cosas que sueñas, y cómo te mirarías a futuro, ¿cuál sería esa vida ideal? Bueno, pues es complicado una vida ideal, realmente soy una persona con gustos o con metas sencillas. Algo de estabilidad económica se requiere sí o sí, aunque el dinero no lo es todo, sí se requiere para muchas cosas. Me gustaría tener una casa propia, o formar un hogar, y tener estabilidad económica, un vehículo para movilizarme, para estar tranquilo. En Colombia nos han enseñado que tener una casa propia y un auto de baja gama es pertenecer a la clase alta o estar bien. Y realmente una casa, el derecho a tener una casa, el derecho a ingresar a una universidad o a una institución educativa, sea técnica o lo que sea, y el tener un vehículo para transportarse hace parte de la vida digna. Pero como jamás se ha vivido dignamente la clase media y la clase pobre en Colombia, entonces siempre hemos pensado que tener ese tipo de cosas, esos inmuebles, ya es para personas con ingresos altos, personas que se tienen que preparar mucho o algo así, cuando realmente no es así, cuando realmente
por ser ciudadano colombiano, por ser dueño del suelo, que se supone que somos dueños del suelo, aunque el Estado se quedó con él, el gobierno, deberíamos tener acceso a una vivienda. Es muy difícil salir adelante cuando uno tiene que pensar todo el tiempo en pagar arriendo y comer, y en eso se va el sueldo, no hay para más nada. Entonces sí, para mí sería eso, tener un hogar, una casa propia, formar un hogar y tener una estabilidad económica, no ser millonario ni nada, sino poder tener mis cuentas al día, poder saber que mi familia no le va a faltar la comida, que no me van a sacar del techo donde estoy porque me quedé sin empleo y no tengo para pagar el arriendo, poder ponerme una camiseta, unos zapatos cuando sea necesario y no tener, digamos, que estar con que se me rompieron los zapatos o que de pronto me tuvieron que regalar ropa, que pues no es algo malo, pero de todas formas se siente mucho mejor subir la autoestima cuando es uno mismo quien consigue lo que necesita. ¿Cuáles son las peticiones de la primera línea ya como grupo de personas que pues se han juntado también para manifestarse y pues para representar también el sentir de muchas personas de la comunidad, como lo vemos ahí en el portal de la Resistencia? ¿Cuáles son esas peticiones que ustedes tienen para el gobierno nacional? Bueno, una de las peticiones que tenemos para el gobierno nacional es el desmonte inmediato del SMAT. Eso entra dentro de una reforma a la policía. Queremos una reforma a la policía, que la policía vuelva a ser pública, entre comillas, que salga del Ministerio de Defensa, porque a la policía le hicieron una reforma y pasó a ser parte del Ministerio de Defensa, y es un peligro que la policía de un país, creo que somos el único país de América Latina, incluso en Estados Unidos es así, que tiene la policía en el Ministerio de Defensa. Entonces estando en el Ministerio de Defensa, es una fuerza que no va a actuar para el pueblo, va a actuar bajo las órdenes militares. Y ya sabemos que bajo las órdenes militares los actos que se cometen en este país son bastante fuertes. Pues tenemos el caso de los falsos positivos por parte del Ejército Nacional, y ya se están empezando a presentar casos no de falsos positivos, pero sí similares con la Policía Nacional. Capturas ilegales, desaparición de personas, que después de que una persona la suben, si no hay una persona de derechos humanos que se dé cuenta de la captura o que sea informada, esa persona es muy difícil que desaparezca. Se han encontrado personas que fueron grabadas en video cuando las capturó la policía y luego aparecen muertas, desmembradas y todo eso. Entonces esa es una de las peticiones que tenemos para el gobierno. La no judicialización por actos cometidos durante o después del marco de las protestas, para nosotros la primera línea, porque realmente, como le digo, nosotros no somos una organización criminal, es poca la organización que tenemos realmente. Nosotros, muchos muchachos que nos encontramos allí y que éramos los que de una u otra manera nos quedábamos a pelear cuando el ESMAD empezaba a atacar a la gente, tratando de proteger a la gente para que alcanzaran a salir y no ser impactados o no ser arrollados o lo que sea por el ESMAD. Entonces nos empezamos a reunir, a conocernos, venga, mañana viene a atropellar, sí, mañana vengo, yo voy a estar acá. Empezamos a escudarnos con pedacitos de madera, cualquier cosa que encontráramos. Muchas veces nosotros mismos compramos que la careta, que las gafas para protegernos cuando empezamos a ver que tantas personas perdían los ojos víctimas de impactos de balas de goma o incluso de granadas aturdidoras o de humo. Entonces ya empezamos a cuidarnos y empezamos a hablar, a reunirnos. Ya acá pues ya veíamos quiénes iban como diariamente, eran recurrentes allí, y empezamos como a unirnos entre nosotros, más allá de organizarnos pues por un tema de seguridad. Digamos, salir para la casa después de un tropel y saber que uno ya iba marcado y que si la policía lo paraba una requisa se lo podía llevar. A mí pues gracias a Dios nunca me han llevado, pero sí me han dado golpe entre 6, 8 policías, hasta decir no más, porque ellos lanzan algo que se llama granadas marcadoras, que son unas bolas de pintura, y después lo encuentran uno saliendo para la casa y uno va con esa pintura y ya saben que uno es allá. Entonces esa es otra también. Queremos que no haya un tipo de represalia en cuanto a eso, que eso no nos impida conseguir un empleo, acceder a un préstamo, acceder a una vacante estudiantil por haber estado en la primera línea. Entonces queremos que se abran cupos en cuanto a la universidad pública para nosotros. Bueno, no para nosotros, sino para el país en general, porque realmente para nosotros lo que pedimos básicamente es la no judicialización. Es como el único
la única petición que tenemos para el gobierno de manera personal o a nombre de las primeras líneas, porque el resto es salud y eso es para el pueblo completo, que se vuelva a reformar la salud o que se regenere, porque lo que buscamos no son reformas sino regenerar las instituciones. La salud fue reformada y queremos que vuelva a ser más o menos como antes, que vuelva a haber salud pública y de calidad en Colombia. Quizás nunca hubo salud de calidad, pero sí era pública. Entonces lo que queremos es que por lo menos ahora sea de pública y de calidad. En educación, lo que le comentaba, educación superior gratuita, que se abran oportunidades, porque tenemos una supuesta educación superior que es gratis, pero es muy difícil acceder a ella. Los cupos siempre terminan siendo pocos, hay corrupción dentro de las instituciones educativas donde de alguna forma apartan los cupos, entonces los mismos funcionarios destinan esos cupos e igualmente las becas para conocidos, para allegados, para personas que se acercó a pedir un favor o incluso por dinero. Entonces necesitamos recuperar la educación, la salud, vivienda digna, que hayan programas sociales para vivienda. Estamos tratando de que haya un programa de auxilios económicos para las personas de la tercera edad. E incluso se hablaba de auxilios económicos para personas que perdieron su empleo en el marco de las protestas y todo eso, pero pues ya como una renta básica, algo así, pero entonces digamos destinado a personas que de verdad lo necesiten, porque con lo que hicieron esto del ingreso solidario no podía haber personas que en una familia recibían ingresos, 4 personas que tenían empleo y que vivían bien, personas incluso de estrato 4 o más recibiendo ese ingreso, entonces no sé si eso hace parte de la corrupción o de la no organización en cuanto a ese tema, pero personas que de verdad lo necesitan, personas que son vendedores ambulantes, personas que no tienen un ingreso fijo, que no tienen absolutamente ningún respaldo económico aparte de lo que hacen día a día, necesitaban esos recursos y nunca los tuvieron. Entonces nosotros queremos que de alguna forma haya auxilios económicos para la ciudadanía que más vulnerable, la ciudadanía que de verdad lo necesita, y que para hacer eso pues investiguen bien, que organicen bien eso y que llegue esos recursos a las personas que de verdad lo merecen. Sabemos que esos recursos salen de nuestros impuestos, entonces no se está pidiendo nada gratis, que es de lo que siempre hablan, que nosotros queremos todo gratis. Pero pues es de los impuestos, mientras salga de los impuestos no es gratis, sale del bolsillo de nosotros mismos. ¿Cómo reciben ustedes noticias como las que se han dado en las últimas semanas respecto a vivienda para los jóvenes o la matrícula cero para los jóvenes de ciertos estratos? Se supone que son alivios que el gobierno pues ha establecido y han resultado pues también de la presión social de las protestas en el marco del paro nacional, pero ustedes ¿cómo reciben ese tipo de propuestas, de noticias por parte del gobierno? Pues por una parte se siente como que se logra algo, sí, se siente que esa lucha no es en vano, pero por otra parte ya conocemos a ese gobierno. Y cuando hablo de ese gobierno me refiero a que las mismas familias que han gobernado toda la vida y el discurso ha sido el mismo. Cuando se sienten presionados el discurso suena bonito, pero realmente de ahí, del dicho al hecho, dicen que hay mucho trecho. Entonces, de lo que ellos anuncian ahora, que se sienten presionados por el pueblo, que saben que digamos eso no es simplemente las primeras líneas, sino que hay mucha gente detrás de esto, que si bien no puede salir a pararse ahí al frente porque le da miedo, porque no tiene el tiempo o por cualquier razón, por un problema de salud o lo que sea, sí apoyan esto. Si dicen, no me interesa las dificultades que eso me traiga a mí en el momento, yo apoyo totalmente el paro, yo apoyo las primeras líneas, yo apoyo que esto continúe. Entonces el gobierno ha perdido demasiada popularidad y sabe que esto se va a extender. ¿Sí? Cuando el gobierno tiene la aprobación del pueblo para frenar algo, pues ellos no les interesa nada y simplemente se paran en la postura que tenían al principio, que era no negociación, una postura de eso no nos interesa, de mientras se estaba hablando de los muertos en Cali, ellos estaban hablando de poner una Copa América, o sea, totalmente desinteresados del tema. Y como se dieron cuenta que el pueblo de verdad tiene los ojos puestos en esto y que está presionando, entonces ya empezaron como a supuestamente aflojar. Pero realmente en lo personal, no como primeras líneas, sino en lo personal, yo no creo en el gobierno. Esperemos que de verdad sí cumplan lo que están prometiendo y que lo de la matrícula cero que usted mencionaba no sea un semestre, que fue lo que realmente propusieron, dar un semestre gratis. Y yo digo, bueno, una persona entra a estudiar una carrera el primer semestre y el segundo semestre ya no tiene cómo pagar y queda en el aire, entonces ya de alguna forma perdió 6 meses de su vida allí y eso lo lleva a desmotivarse mucho más.
porque ya queda en el aire y diciendo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? O sea, definitivamente no hay oportunidades, no hay nada, y entonces eso, si no lo cumplen, va a ser para peor. Pues en el dicho está bonito, pero esperemos de que de verdad ellos lleguen a algo, que no sea solamente dejarlo en palabras y simplemente para tratar de calmarnos, de apaciguar las cosas, no más. Como pues bien se ha escuchado en diferentes medios y en el sentir popular, el Comité del Paro Nacional no representa a todas las necesidades de la población, de la ciudadanía. Y eso es algo que también la primera línea nos ha manifestado. Veamos dos escenarios. Uno en donde ustedes directamente puedan organizarse de tal manera que puedan llegar a hablar con el gobierno, que el gobierno pueda abrir esos espacios de diálogo. ¿Ustedes estarían dispuestos a que se llevaran a cabo esos espacios para llegar a acuerdos? De que hayan espacios de diálogo, sí estamos dispuestos. Es lo que queremos, porque realmente estamos seguros de que eso tirando piedra, de que eso enfrentándonos al ESMAD no lleva a ningún lado. Realmente nosotros no queremos enfrentarnos más al ESMAD. Nosotros estamos en una desigualdad de condiciones muy clara y además tenemos muy claro que eso es pueblo peleando contra el pueblo, que si matan a un muchacho es pueblo, y si llega a morir alguien de la policía, que no debería morir porque pues una piedra no es que haga tanto impacto y menos en el uniforme que ellos tienen, sabemos que también sería malo. Entonces ya queremos que esto acabe, queremos llevarlo por la vía del diálogo. Sin embargo, que sea con nosotros, ¿sí? Con las primeras líneas, que somos quienes realmente representamos el paro en Colombia, no es digamos por tomarnos créditos, pero realmente somos nosotros los que estamos en la calle poniendo el pecho, realmente somos los que estamos exponiendo la vida. Entonces, que esos espacios de diálogo se lleven con nosotros sería lo ideal, no con el Comité del Paro, porque no nos representa a nosotros y no representa a la ciudadanía. El Comité del Paro ya lleva bastante tiempo y creo que son los mismos desde hace mucho tiempo, y son personas que hacen parte de esa corrupción, hacen parte de esa llamada mermelada. Esos supuestos representantes del Comité del Paro los llaman del gobierno y le dicen, hermano, esto no va para ningún lado, le vamos a dar un puesto a un hijo suyo, a una hija, a usted mismo en un cierto lugar, y deja así. Y ellos mañana salen diciendo, se levanta el paro nacional y aquí ya no hay nada, sin que se cumplan ninguno de las demandas del pliego de peticiones, sin que haya ningún cambio. Entonces terminan dejando al país mucho peor de lo que estaba, porque pues es claro, hay que ser sinceros, ya se ha hecho bastante daño en cuanto a la estructura pública. Entonces el daño que se ha hecho, los muertos que han quedado, las familias que han sufrido por esto, no van a recuperar absolutamente nada. Si no hay cambios en eso, si no se logra nada en el momento, entonces no va a pasar nada. Nosotros tenemos que continuar con eso, y si el gobierno quiere negociar, tiene que ser con nosotros, no con el Comité del Paro. El Comité del Paro no nos representa a nosotros y no representa a la ciudadanía. Ellos se representan a sí mismos y son otro grupo de corrupción pegado ahí al gobierno, una especie de parásitos. Hay dos hechos concretos. El primero es que la negociación entre el gobierno y el Comité de Paro se acabó, ¿sí? Quedó... O sea, pues hablan de aplazamiento y eso, pero o sea, eso no avanzó. Y el gobierno no los ha reconocido a ustedes como unos interlocutores válidos, el gobierno nacional, porque incluso aquí nos hablan de que ha venido el distrito a hablar con ustedes, pero representantes del gobierno nacional no se han sentado con ustedes. Ustedes, de cara a esos dos hechos concretos, que no los han reconocido y que la negociación, el espacio de negociación con el Comité de Paro se acabó, ¿cómo piensan ustedes que va a continuar la situación y que la van a vivir? ¿Y cómo piensan que la van a vivir ustedes de ahora en adelante como primera línea? Como les decía, nosotros tenemos claro desde el principio que el Comité del Paro no nos representa. Que ellos hagan esos aplazamientos es normal. En las negociaciones del Comité del Paro con el gobierno siempre se ha vivido lo mismo. Aplazan, retoman a una semana, hacen una reunión, vuelven y aplazan, y así lo que hacen es dilatar la protesta hasta que se muere. Porque la gente mucho pueblo empieza a dejar de salir esperando la decisión de ese Comité del Paro, y es un error que hemos cometido siempre. Entonces en ese momento lo que estamos haciendo es, sin importar lo que el Comité del Paro diga, sin importar lo que hablen allá, ellos están hablando entre ellos, nosotros seguimos en las calles. Vamos a continuar presionando, así como están hablando de lo que hablamos hace un momento, de que han hecho propuestas de educación, de vivienda y todo eso. Entonces, si supuestamente ellos están haciendo esto por el paro, la presión va a continuar hasta que ellos nos vean a nosotros como unos interlocutores válidos, que sepan que nosotros no somos un grupo de vagos,
un grupo de personas tirando piedra y ya, sino que realmente somos pueblo, que somos el pueblo y que lo que estamos representando es el pueblo y que esta lucha es de nosotros del pueblo y nos tienen que escuchar a nosotros o tendrán que seguir hablando ellos solos y en tanto que ellos nos escuchan, pues va a seguir el escenario del país va a seguir siendo igual. O ellos o ellos nos matan, porque es a lo que quieren llegar para desaparecernos como han hecho en este país con todo el que se ha atrevido a oponerse a los intereses del gobierno, o nos escuchan. Usted hablaba de que van a seguir presionando. ¿De qué manera piensan presionar para que los reconozcan? ¿De qué manera piensan hacerse más visibles o notorios para que presionar al gobierno a que se siente con ustedes, para que el gobierno se sienta en la necesidad de reconocerlos? Pues de momento, pues continuar en las calles, eso es sí o sí que tenemos que continuar en las calles. Fue como comenzamos a hacer la presión, fue como de alguna forma llamamos la atención, entonces eso continúa. Y por otra parte estamos tratando de hacer contactos con medios internacionales, que de alguna forma se encuentre ayuda. ¿Sí? No sé si la ONU realmente sea un ente garante para nosotros, porque realmente yo no confío mucho en las entidades, sin importar de dónde vengan, ellos tienen sus intereses propios. La ONU prácticamente pertenece a Estados Unidos, entonces siendo Colombia una colonia de Estados Unidos, ellos pueden decir todo lo que quieran en los medios, pero de ahí a que hagan algo por nosotros hay que esperar. Sí, estamos tratando de hablar con organizaciones de derecho, con medios, con todo lo que pueda llevar a que la voz de nosotros se escuche, no solo aquí, sino en otros países, y que los demás países de alguna forma presionen al gobierno para que ya pare eso, para que nos escuchen, para que dejen de ser tan cínicos en cuanto a las necesidades que estamos viviendo los colombianos. ¿Usted es consciente que, a pesar de que lo que hay en el ambiente es que la mayoría de los colombianos apoya el paro, apoya las primeras líneas, de todas maneras hay un sector de la población que no es despreciable, que los ve como vándalos, que apoya el accionar de la policía, la represión de la policía, que rodea al gobierno? ¿Usted qué le diría a esas personas para intentar como tender puentes para poder salir de la crisis social en la que estamos? Si dependiera de usted de decirles algo, ¿usted qué les diría a estos ciudadanos para intentar persuadirlos? Bueno, sí soy consciente de que hay un sector de la población que creo que cada vez es menor, que está en contra de esto. La mayor parte de ese sector es un sector privilegiado, es un sector que económicamente se encuentra muy bien, es un sector de la población que tienen posibilidades de educarse o de más bien de formarse académicamente en un buen instituto, en una buena universidad, que no le falta la comida, que tienen una buena casa, que viven en sectores del país o de las ciudades donde la violencia es mucho menor. Entonces son personas que están bastante desconectadas de la realidad que vivimos la mayoría de los colombianos. Por otra parte hay otro sector que definitivamente está mal económicamente, académicamente, laboralmente, y que aún así apoya eso, porque pues el gobierno que tenemos, sabemos que obviamente es Álvaro Uribe quien lo puso y es Álvaro Uribe quien maneja el país. Él es experto en adoctrinar, adoctrinó muy bien a más del 60% del país entre el 2002 y el 2010 que salió de allí, y luego de eso puso presidentes porque era Álvaro Uribe quien lo nombraba. Ese presidente se religió, ahora tenemos un presidente que, a pesar de todo el daño que sabemos que Uribe hizo al país, volvió a elegir el que él dijo. Entonces ese es un sector de la población que ignora muchas cosas, ya sea una ignorancia voluntaria porque no se quieren educar o ya sea porque simplemente los medios de comunicación los han desinformado tanto que se les hace muy difícil salir de esa idea. Mark Twain dijo que es mucho más difícil engañar a alguien que convencerlo de que está siendo engañado. Entonces el mensaje para que yo le daría a esas personas que están oponiéndose al paro es que esta lucha es de todos, que lo que sucede en el país realmente nos afecta a todos, por igual, sin importar que algunos tengan unas condiciones económicas o sociales mucho más elevadas que otros, a ellos también les afecta. El día de mañana vamos a tener un país, o ya tenemos un país que vive en solo violencia, en solo guerra. El asunto de la violencia en el país siempre fue de alguna manera ignorado porque las luchas se daban en el campo. Mataban a los campesinos, la guerra no tocaba las ciudades, entonces solo se veía por televisión y lo que se veía en televisión era lo que el gobierno quisiera mostrar.
Los medios siempre hablaban de bajas a grupos criminales y no hablaban nunca de los hechos que cometía el Ejército Nacional en contra de la población civil, desde violaciones a mujeres en cuanto a acceso carnal, el robo de propiedades de los, digamos, animales, los animales que tenían los campesinos, el deshacerle sus cultivos. Todo ese tipo de cosas, hasta el asesinato de muchas personas, porque conocemos el asunto de los mal llamados falsos positivos. Entonces, como la guerra era allá, el pueblo no le interesaba, pero en ese momento tienen que entender que la guerra ya está tocando la ciudad y bastante, cada vez con más fuerza. La guerra por las drogas está dentro de la ciudad, y que estas personas, sin importar en qué estrato, en qué condiciones vivan, igualmente son ciudadanos. Entonces igualmente va a llegar a ellos sí o sí. Cuando la guerra llegue acá, como ha sido en el campo, los más afectados van a ser las personas que mejores condiciones económicas tienen, porque esas son las personas que son fáciles que se necesitan para utilizarla. Las herramientas que ellos tienen, el poder que ellos puedan tener, los contactos que ellos puedan tener y el dinero que tienen son blanco de estas bandas organizadas, de los criminales. Entonces yo creo que es momento de que la ciudadanía empiece a mirar esta lucha que estamos haciendo como una lucha de todos, y que lo que queremos acá es devolverle el poder al pueblo, ¿sí? No por medio de armar, digamos, grupos políticos, sino de que con el pliego de peticiones que tenemos, que son más de 300 peticiones, se restaure un poco la Constitución del 91, se regenere un poco la institucionalidad en el país, para que el pueblo nuevamente vuelva a tener acceso y poder a esa institucionalidad y al mismo poder. O sea que usted lo que me está diciendo es que hayan discutido, o lo que entendí, hayan discutido sobre la Constitución, si es necesario reformarla o conservarla, han discutido sobre si se organizan como partido político o no, esas cosas las han hablado. En cuanto a organizarnos como partido político, pues nosotros hemos mantenido acá como una neutralidad en ese sentido, porque estamos buscando pues sabemos que todo lo que es un partido político termina permeado por corrupción. Es difícil de que no suceda. Entonces nosotros tratamos de que eso no tenga un nombre político, y por eso nunca hemos intentado en lo más posible no recibir ayudas de grupos políticos. Si sabemos que algún grupo político quiere intentar acercarnos, entonces de inmediato rechazamos la ayuda por más que la necesitemos. Entonces formarnos como partido político de momento no es algo que estemos pensando. Sí se ha, digamos, hablado sobre el tema bastante, hay algunos que están de acuerdo, otros que no, pero lo hemos dejado sobre la mesa porque hay cosas más importantes en el momento. Definitivamente el asunto de la constituyente fue algo que viene de arriba. Al uribismo le interesa que una constituyente se dé, porque ellos son quienes han venido reformando la Constitución por muchos años. Entonces, nosotros lo que queremos es recuperarla, y cuando hablo de recuperarla me refiero a que las garantías que se plantean en la Constitución del 91 de verdad el pueblo las viva, porque no las estamos viviendo. La Constitución del 91 está allí, es hermosa sobre el papel, es una de las más garantes de América, pero no se está poniendo en práctica, y lo que queremos llegar es a eso, que esa Constitución de verdad se ponga en práctica para el pueblo, y que podamos gozar de los beneficios, entre comillas, que tiene esa Constitución para nosotros. Hablemos un poco, para terminar, sobre qué percepción y qué lectura tienen en este momento ustedes como miembros de la primera línea respecto a su situación en materia de derechos humanos, en este momento y a un futuro muy cercano. En ese momento, pues es obvio que el gobierno está tratando de desaparecer esas garantías. Tenemos información de que incluso quieren retirarnos el personal de derechos humanos, de auxiliares de médicos, la personería, la defensoría del pueblo, quieren retirar todo del marco de las protestas para que estemos totalmente desprotegidos. En ese momento nos estamos acercando a un punto donde no lo van a hacer públicamente o abiertamente, pero sí nos van a declarar un estado de sitio, por lo menos a nosotros, o lo que se denominaría como un plan gatillo para las primeras líneas. Quieren que todo el que salga a protestar esté expuesto. Cualquier persona que fuera en medio del marco de una protesta, de alguna forma van a tratar de legalizarlos. Y creo que eso es lo que va a traer lo que le comentaba hace un momento de los falsos positivos a la ciudad por parte de la policía. Cuanto a más adelante, pues yo realmente no sabría qué decirle, porque tenemos que primero
terminar eso o ver qué va a pasar con eso, si se va a llevar a cabo lo que está planteando el gobierno de retirarnos las garantías, y dependiendo de lo que suceda con eso, pues ya eso va a acabar, el panorama va a cambiar mucho. Yo quisiera agregarle algo en cuanto a nuestra seguridad. En ese momento se están viviendo desplazamientos urbanos en el marco de las protestas, en el marco de lo que tiene que ver con las primeras líneas, porque ya hay demasiadas personas que no pueden llegar a casa. Yo soy una de las personas que han seguido de camino a casa. Tenemos compañeros a los que les han puesto personal de la SIJIN para que estén allí todo el tiempo. Entonces son personas que ya no han podido volver a casa desde hace 15 o 20 días, que han tenido que estar durmiendo en los parques. Ahora tenemos un refugio que se gestionó y por lo menos ese refugio tiene un techo, pero pues estamos durmiendo en los parques, expuestos a enfermedades y expuestos a que en cualquier momento llegara alguien con un arma, como pasó en más de una ocasión, que nos disparaban a la zona humanitaria de carros civiles. Entonces, en cuanto a las garantías que puedan haber para nosotros, no tengo muchas, ¿cómo decir? No veo un panorama muy positivo realmente. Creo que las personas que estamos acá tenemos claro que en cualquier momento vamos a perder la vida. Quizás no lo teníamos claro cuando empezamos en eso, quizás pensábamos que lo más era que nos golpearan, que nos metieran presos unos días, pero en ese momento la sensación que se ve en el aire, en el entorno de nosotros, es que en cualquier momento vamos a perder la vida, nos van a matar o a desaparecer. Durante todos estos días de protesta y todo lo que ha sucedido, más o menos ¿cuántos compañeros tuyos crees que han capturado y que en este momento están siendo judicializados y por qué motivos? No tengo una cifra exacta, realmente. Y como pues la primera línea no es solamente el grupo al que yo pertenezco, que de hecho son 4 líneas. Se domina primera línea, pero realmente son 4 líneas. La primera línea es la de los escuderos, la segunda son los muchachos que pues devuelven piedras o apagan los gases o todo eso. La tercera son personas que simplemente están allí para colaborar en lo que se pueda con neutralizador, para aplicarle a los muchachos que están protestando. Y la cuarta línea es la de auxiliares médicos. Ha venido acá al portal, se ha reunido con nosotros primeras líneas de Fontibón, de Bosa, de Kennedy, de Soacha, Suba, o sea, de muchas localidades de la ciudad, de muchas partes de la ciudad. Y siempre hay capturados en cada jornada de protesta, hay capturados. Siempre dependiendo de lo fuerte que sea y del horario, porque si es temprano pues les manda a actuar de una forma un poquito menos agresiva. Ya después de las 10 de la noche es mucho más difícil. 10 personas, entre 6 y 10 personas diarias capturan. De esas personas a veces uno vuelve a saber de 3, 4 personas. Entonces yo diría que en lo que llamamos de la protesta, que el ESMAD haya capturado más de 400 personas, y de esas más de 400 personas, yo en lo personal puedo tener información de 100 personas. De judicializaciones no tengo idea, porque le digo, hay muchas personas que no aparecen y que Derechos Humanos no sabe de su captura y no puede saber nada de ellos. Y digamos, hace la gestión en tribunales o ese tipo de eso, y no se tiene mucha información de que hayan llevado muchachos de primera línea capturados y que estén siendo judicializados, que estén enfrentando un proceso. Entonces no sé para dónde los están llevando, no sé si los están desapareciendo o si les están haciendo un juicio justo para imputarle cargos, o qué estarán haciendo con los muchachos. Realmente no tengo información precisa de eso, pero pues yo intento ser objetivo, pero realmente no creo que que la hayan pasado bueno realmente, que les esté pasando bien a esos muchachos. Y ya la última pregunta para cerrar, y es, hace un momento pudiste ofrecer un mensaje para las personas pues que no han empatizado con las protestas, con el paro, pero ¿y qué palabras podrías tú ofrecerles a las personas que por el contrario, como lo vemos ahí en el portal de la Resistencia, vemos la juntanza de voluntades para que hayan alimentos, para que hayan los medios y los recursos, pues tal vez no serán los mejores ni suficientes tampoco, pero que han estado ahí como comunidad apoyándolos y acompañándolos en este momento que ustedes están viviendo? Gratitud. El mensaje para ellos es de absoluta gratitud, que créanme que sin esas personas
eso no fuera posible. Sin el apoyo que nos ha brindado la comunidad, eso definitivamente no habría salido adelante, porque es muy difícil salir a hacer esto con hambre, y es lo que hacemos muchos de nosotros. Y es muy reconfortante cuando se acerca una persona de un conjunto que por culpa digamos, de los enfrentamientos con el SMAT, esa persona no puede dormir y al siguiente día tiene que madrugar a trabajar, que le rompieron la ventana, que le mandaron granadas de humo adentro de los conjuntos, que los golpearon cuando iban pasando porque creían que hacían parte de la protesta. Y estas personas han aguantado todo eso y lo que dicen es: no me importa que el paro continúe, yo sigo apoyando a estos muchachos. Entonces, siempre que se presenten con una cobija, con algo de ropa, con alimentos, con un agua de panela caliente en la madrugada cuando uno está tirado en un parque o en un andén, es algo que motiva mucho, que nos ayuda a continuar y que nos recuerda que definitivamente esta lucha de verdad se puede hacer. Entonces, el mensaje para ellos es de gratitud y ojalá que continúen allí y ofrecerles de parte de todas las primeras líneas 1000 disculpas por todo lo que han tenido que vivir en el marco de las protestas, por todos los daños a sus bienes que han sufrido y el impacto psicológico que eso ha tenido en ellos, porque realmente eso genera un impacto psicológico bastante fuerte. Entonces, gratitud y 1000 disculpas para estas personas. Les invitamos a seguirnos en Instagram y Twitter como @ladiversalatam, en donde encontrarán contenido relacionado con el podcast de la semana, columnas de opinión y contenidos sobre Colombia y Latinoamérica. Si piensan en alguien al escuchar este episodio, les agradecemos compartirlo. Recuerden seguir este podcast en Spotify, Deezer, Spreaker o en la plataforma de streaming de su preferencia. Soy Caro Mejía. Y yo, Oscar Espitia. Y esto es Especiales La Diversa. Nos escuchamos en el próximo episodio. En Target, tu dinero vale más. Por solo $1.29, dile adiós al polvo con un paquete de 2 rollos de toallas de papel Smartly, una casa limpia y una buena oferta. Con las Target ofertas, siempre encuentras precios bajos. Los precios pueden variar. ¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto. ¿Por qué hacer esto? Cuando puedes hacer esto. Disfruta la emoción con Coca-Cola y Six Flags. Utiliza el código COKE en sixflags.com y ahorra hasta un 50% en el costo de admisión.